Bueno, recién hablaba con... Claro, porque todo el mundo se empieza a preguntar cuándo se soluciona. Tengo un amigo ansioso, que es un odontólogo queridísimo, el doctor Fernando Codini. ¿Cuándo tiene nafta? ¿Cuándo vuelve la nafta al surtidor de él, específicamente? ¿Dónde es el de él? Porque Barrio Norte. se supone que se va a ir normalizando y martes, miércoles debería empezar a haber una situación Martes, normal. miércoles. Pero... Jueves, Fer. Yo te digo, porque viviendo en la Argentina, no por este lado. Bueno, el ministro Massa habló del tema de las naftas y dijo esto. Quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero el petróleo argentino es para los argentinos. Emilio Apud es una de las personas que más sabe de cuestiones energéticas. ¿Qué haces, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cuántas veces vimos, nosotros que somos los más viejos de acá de este grupo, cuántas veces vimos esto y las amenazas y etcétera? Y 20 años por lo menos. Claro. ¿No? Empezó con el tema de los gobiernos kirchneristas que son muy intervencionistas en el sector, van quitando atractivos para la inversión y para la innovación porque siempre hay algún funcionario en el medio que hace depender el riesgo empresario a su voluntad, ¿no? Claro. ¿Este tiene algún condimento especial, esta crisis de hoy? Es la crisis estructural más la crisis por la etapa preelectoral, ¿no? O sea, la campaña. Claro. Es muy peligrosa este periodo de tiempo antes de las elecciones porque las decisiones no las toma ni un economista ni un estratega, sino que la toma gente que está en la mesa de la campaña. Entonces todo lo que suma voto lo meten adentro, sin fijarse cuáles son las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias se van a ver el 20 de noviembre, si no gane quien gane. Ahora, si gana más y quiere seguir con la misma, vamos a Venezuela seguro, en lo energético estoy hablando, ¿no? Venezuela, un país lleno de petróleo que no le alcanza. Quiero resaltar esto porque lo está haciendo técnicamente. Si gana más y sigue con esta política, es Venezuela. Absolutamente. Yo creo que va a recapacitar, ¿no? No creo que sea suicida, él conoce bien todo esto. Todas estas declaraciones que está haciendo me parece que son para la tribuna, ¿no? De que va a sancionar. Ahí la pregunta que le hacías a Pancho me parece que está respondida, ¿no? Están seguros que ya el miércoles no hay problema, porque esa bravuconada de decir le voy a cortar las exportaciones no tiene sentido, no sabe lo que dice porque no hay capacidad de estocaje, de almacenaje, y entonces la única posibilidad que hay si corta las exportaciones es cortar el grifo en el upstream. O sea, sería peor. Claro que sería peor porque no es una llave, sale petróleo o no sale petróleo, ¿no? Es toda una cosa más compleja. Y además es un desaliento muy grande para las empresas, ¿no? ¿El problema es de refinación? ¿Es de las destilerías o hay alguna otra cosa? Se dio la peor de las combinaciones, un crecimiento de la demanda fuera de lo común, no por mayor producción, ¿no? Si vos ves la curva de producción industrial en el país viene cayendo, ¿no? O sea, no es porque haya una mayor actividad como quieren hacer vender, sino simplemente por la señal de precios. Si algo está muy barato y vos sabés que va a aumentar en cualquier momento, bueno, cargás y acumulás, es normal. El otro problema que hubo de parte de la demanda es que el sistema mayorista, paradójicamente ahora, es más caro que el minorista. Entonces, en el gasoil y en las naftas, que es un mercado mayorista que es más barato que el minorista, como no está controlado el mayorista, tiene precios normales. Y en cambio el minorista, ¿no? Que son las estaciones de servicio, están con precios pisados y entonces los mayoristas van a cargar a las estaciones y acentúan el problema. Y el otro problema que tiene YPF... Perdóname, eso es lo que pasó con la energía en algún momento. ¿Te acordás que la energía eléctrica, la distribuidora era más barata? Bueno, o los contratos de gas también, ¿no? Son distorsiones. Lo que pasa es que el mayorista tiene menos votantes, me parece, que el minorista, ¿no? Entonces cuidan al minorista, ¿no? Y producen este efecto que... Pero si sigue así, entonces va a seguir este tema. Si vos decís que el mercado mayorista, que es el que carga los camiones, está mucho más caro que el minorista, los camiones van a ir a... No me refiero al mayorista que carga los camiones que van a las estaciones de servicio, sino el mercado mayorista, por ejemplo, el gasoil para la producción, para el transporte. Bueno, pero entonces va a seguir pasando que vayan a las estaciones, ¿o no? Sí, si no sube el precio de las estaciones.
O sea, lo que está distorsionado no es el precio mayorista, sino el minorista, porque con una cuestión política, ¿no?, le ponen un precio que no tiene nada que ver con la realidad. Piensen que cuando congeló el precio en agosto de los combustibles, ya había un desfasaje de el doble con respecto a la inflación. La inflación fue del 120 y los aumentos que había tenido el combustible era del 60. ¿Sí? Ya estaba atrasado. Lo congela 3 meses más, hasta el 31 de octubre, pero con 12% de inflación mensual. Entonces es una cosa que es insostenible. Ahora, desde el punto de vista de la oferta también hubo una merma porque en septiembre había prevista en las refinerías, o sea, crudo hay, ¿no? El crudo tiene que entrar a la refinería, de la refinería salen los subproductos, nafta, gasoil, etc. Pero las dos principales refinerías de YPF, que tiene el 60% del refino, pararon por cuestiones de mantenimiento programado, ¿no? Hay que hacerlo por una cuestión técnica. Entonces bajaron un 30% de la producción de esas dos refinerías, ¿no? O sea, el 50% del 60 es 30, el 30% del 60, o sea, bajó un 18% toda la oferta. Entonces, baja la oferta, sube la demanda y se produce esto. Ahora, en un país normal, cuando ocurren estas falencias o problemas, recurren al mercado de importación, ¿no? Importar y se acabó. Ahora, acá no se puede importar porque no te dan los dólares, ¿sí? Entonces, se atrasaron 3 barcos que no descargaron, ¿no? Les aclaro que un barco parado dando vueltas son $40.000 por día. No sé. ¿Cuánto, perdón? $40.000. Hasta que al final se manifestó. O sea, el problema de estas medidas populistas es que especulan con que los efectos de esas medidas no van a ocurrir antes de lo deseado por ellos. Y acá ocurrió. Vino el desabastecimiento antes de las elecciones. Entonces salen corriendo cuando dice los argentinos, el petróleo de los argentinos, y el petróleo que van a comprar ahora, 400 millones de dólares, no es una... Ahora, Emilio, tengo una pregunta. ¿Viste que funciona también la campaña del miedo? Ya no me importa parecer que estoy opinando a favor o en contra de un candidato, no me importa la nada misma, ¿no? Pero sale Massa, como salió con el boleto del transporte, diciendo conmigo 50, con ellos 1000, no me acuerdo cuánto era el cálculo, ahora dicen... Si gana Milei, la nafta va a estar, ¿cuánto dijo que iba a estar? 1000, ¿no? 600. Digo, ese razonamiento es razonable, valga la redundancia. Para mí es incompleto, Luis, porque puede ser que sea 600, yo creo que va a ser 400 o 450, no sé cuál es el punto de equilibrio que pondría Milei. Massa va a poner 300, pero no va a haber nafta. Pequeño detalle. Ese es el detalle, claro, porque con 300 y ya ahora está este problema, salvo que anduviera bien, cosa que no creo que ande en el Banco Central, y tuviera muchos dólares, entonces importa. Ahí ponés. Ahora, vos fijate qué contrasentido, ¿no? Mientras que el sector petrolero en estos momentos con un barril de petróleo a $90, ¿no? Acá el petróleo se le paga 56. Sería una entrada de divisas muy grande si estuviera lubricado todo el sistema de transporte, el sistema de los dólares, etc. Y no estamos haciendo eso, sino que estamos importando. Claro. Y ahora la importación, no sé quién va a pagar la diferencia, porque el import parity de ese combustible está aproximadamente en 410, 400 y monedas. No sé bien a cuánto va a terminar el precio de la compra. Y van a comprar a 410 y lo van a vender a 310, 320. Esto que vos decís, un poco es lo que ayer le preguntaba Majul a Milei respecto de lo que decía Massa. Va a salir... Mira, esto decía Milei. Está diciendo Massa que cuando vos seas presidente, el litro de nafta va a estar 680 pesos. Aunque nos acaban de decir que el litro de gasoil en Curuzú-Cuatiá se acaba de conseguir a 679 pesos. A ver, esto es parte de la campaña del miedo. Y si me lo permitís, Luis... Lo voy a contestar con un ejemplo de un libro de texto de Juan Carlos de Pablo que es maravilloso. Va un hombre a un local y dice, quiero comprar ese jarrón. Entonces le dice, 500.000 pesos. Dice, ¿cómo 500.000 pesos? Enfrente cuesta 200.000. Compre enfrente. Ah, no hay más. Bueno, acá cuando no haya más también va a costar 200.000. Es decir, precio hacia el que hay. Entonces, el mundo que propone Massa es un mundo en el cual... Sabes que el precio podría ser cero, pero también desaparecerían todos los bienes. Entonces,
en rigor, sí, el mundo que él digamos, tiene unos precios más bajos, pero sucede que entonces te quedás sin combustible, te quedás sin insumos para la medicina. Es un poco lo que vos decías, ¿no? Absolutamente. No hace falta que lo diga Milei, es una cosa de sentido común, ¿no? Desde los fenicios hasta hoy pasa, ¿no? Hay una frase de los petroleros que dicen, ¿no? que Emilio la conoce, la energía más cara es la que no se tiene. Claro. ¿No? Claro, andá a decirle a alguien que está en una cola hace 2 horas cuánto pagaría el litro. Es un ejemplo interesante, claro. O sea, lo cual demuestra que vos podés creer que regulás el mercado desde un escritorio, pues el mercado no se da por enterado. Y la gente se cree esa fantasía, Luis. La gente cree que alguien, no sé quién, paga la diferencia entre los 300 y los 500 pesos el litro o entre, qué sé yo, los $40 el megavatio hora y los 60 que valen. Y eso es una cuestión cultural que creo que estos 20 años, ¿no? De que ha habido mucho populismo, se le metió en la cabeza a la gente, bueno, no lo pagás vos, alguien lo paga. Pero lo pagamos todos con inflación. O sea, te dan por un lado y al poco tiempo lo devolvés con Ahora, creces, ¿cuánto dura el efecto de estos 3 barcos que descargaron? Porque también, si no se resuelve de fondo... Son 3 barcos más 7, son como 10 barcos. 10 barcos, suponete que sean de 50.000 metros cúbicos cada uno, son 500.000 metros cúbicos, son 500 millones de litros y tiran hasta el balotaje. Hasta el balotaje. Todo se especula con eso, ¿no? Por eso hay que ver qué tienen pensado el gobierno, ¿no? Que tiene ministro de Economía y yo diría casi presidente de hecho y candidato, ¿no? Que va a ser el 20 de noviembre, gane o no gane, ¿no? Esa es la pregunta. Mientras tanto, le falló esta estrategia hecha por la gente que está en la campaña de pisar el precio y no va a pasar nada. Y pasó, lamentablemente pasó. Los deben estar maldiciendo a la gente de YPF por haber a lo mejor hecho el mantenimiento en septiembre en vez de pasarlo a enero, pero con los riesgos que significa, ¿no? En unos procesos. Claro. Si esto es verdad que Pancho planteaba, ¿no? Hay como una sucesión de hechos todos juntos. Incluso yo escuchaba en la radio con María a un productor agropecuario que decía, bueno, ahora estamos trabajando más, no fue el producto de la seca de la vez anterior. Ahora, si esto se sostiene así, ¿estas colas las vamos a ver repetidamente? Si no hay para importación, sí. Pero yo creo que va a empezar a producir a pleno la refinería de YPF. Se va a calmar la demanda y se va a volver a la normalidad, ¿no? Transitoriamente, porque vos no necesitas volver a la normalidad espasmódicamente. Tiene que ser en energía, vos necesitas una normalidad de 10, 20 años. Por eso yo digo que... ¿A quién se le ocurre, Emilio? ¿Quiere 10 años? ¿Quiere que pensemos a 10 años? ¿Se lo decís vos, Carola? Se lo digo yo. Claro, señor. El próximo horizonte lejano que tenemos es 19 de noviembre. O sea, en 20 y pico de días. Es todo lo máximo que podemos... Luis, te cuento algo. Yo trabajo, desarrollo proyectos de energía y tengo interesados de todas partes del mundo. ¿Sabes cuál es la pregunta que hacen normalmente? ¿Qué pasa en el año 27? Porque saben que cada 4 años cambiamos, ¿no? Y entonces, mientras no saquemos eso y seamos como Perú, normales como Perú, digo, como Paraguay, donde cambian 15 presidentes, pero siguen las cosas normales, no van a venir las inversiones. Y no tenemos todo el tiempo del mundo para desarrollar inversiones en petróleo porque por la transición energética en 30 años nos vamos a tener que dejar el petróleo abajo tierra porque nadie la va a querer. Es una carrera contra el reloj y estamos haciendo estas pavadas, ¿no? Por cuestiones políticas o ideológicas, ¿no? Total. Placer verte siempre, ¿eh? Un gusto. Y gracias por haber venido. Bueno, conmovió porque, guste o no, era una de las series icónicas de la sitcom.